Juan capítulo 13, la palabra del Señor. Con este pasaje, Juan está abriendo la narrativa de todos los acontecimientos que él va a registrar, y son muchos y muy particulares respecto de lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, la pasión y la muerte de Jesús. ¿Sabés? Yo creo que el hecho de celebrar y conmemorar como cristianos estas fechas es algo tremendamente relevante, muy importante, muy significativo. El otro día leía a un teólogo y decía que hacía un planteamiento que a mí me llamó la atención, pero me hizo pensar en ello. Y él decía que hay pocos registros bíblicos, solamente un par de ellos, que hacen referencia al nacimiento de Jesús por medio de una virgen. Sin embargo, el Nuevo Testamento está lleno de citas y de referencias, y todo el Nuevo Testamento se estructura y se fundamenta en esta verdad gloriosa de que Jesucristo murió y resucitó al tercer día. La muerte y la resurrección de Jesucristo es un hito significativo y muy importante, básico, fundamental. Y estamos recordando en estos días esta celebración. Amén. Y un día como hoy, esta tarde, es un placer y es una bendición poder estar juntos aquí. Yo no sé cómo te encuentras con el que está al lado tuyo, si estás en paz, estás a gusto, estás disfrutando de este tiempo. Yo creo sinceramente, creo de verdad que el hecho de poder reunirnos en torno a Jesucristo, a su verdad, a su palabra, es una de las tantas bendiciones con que somos benditos en el Señor. Amén. Es un regalo del Señor. Hay muchos que viven estas fiestas con un horizonte muy corto, muy inmediato, simplemente pasar bien el día, disfrutar de una comida, de una reunión, de más horas de descanso, etcétera, etcétera. Pero qué bueno es que nosotros en estos días de forma particular y señalada podamos volver la vista atrás y recordar lo que hizo Cristo en aquella cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Porque esto tiene un valor también para nuestro presente y tiene un valor también escatológico, tiene un valor para nuestro futuro. Uno de los énfasis que puso la Iglesia, el movimiento pentecostal y la renovación pentecostal fue fundamentarse en estos 4 pilares: Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo vuelve a buscar a su iglesia. Y este periodo, este tiempo que nosotros tenemos, podemos recordar y afianzarnos en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Amén. Con vuestras Biblias abiertas en Juan capítulo 13, Juan es el último de los autores que va a formar parte de la composición del canon sagrado de la Biblia, de los libros que conforman las Escrituras, el canon, la regla, las Escrituras. Y esto lo va a hacer cerca del año 100, finalizando el primer siglo. La perspectiva que Juan tenía de cuando él escribe de los acontecimientos que él registra es una perspectiva que tiene un horizonte muy amplio, de muchos años, de varias décadas. Ya había escrito el apóstol Pablo, ya se habían escrito los distintos evangelios, y Juan está dando una perspectiva y haciendo una composición muy peculiar, muy desde su perspectiva de la vida y obra de Jesucristo. Y esto es muy interesante porque la perspectiva que tiene Juan de Jesús es una perspectiva muy particular. La unión de Jesús hombre con Jesús Dios
es algo que se ve muy presente en el Evangelio de Juan. Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estas son palabras que son exclusivas y que encontramos en el Evangelio de Juan. El Padre y yo uno somos. Y toda la perspectiva que tiene Juan respecto de su relación con el Padre es muy, muy particular. Yo no me quiero detener demasiado en estas cuestiones. Hago estos comentarios simplemente para que tomemos en cuenta que este registro que encontramos es un registro que Juan utiliza y abre todo un periodo muy íntimo de distintos encuentros. Tú lees el Evangelio de Juan, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, 17, todos estos registros de conversaciones, de encuentros, la oración más larga hecha por Jesús y registrada en los Evangelios, la encontramos aquí, Juan capítulo 17. Y está todo situado en este contexto, desde la perspectiva de Juan, que escribe casi a finales del siglo I. Y él está recogiendo todo el conjunto de doctrinas, de verdades asumidas que habían fundamentado y se habían consolidado en la iglesia de Jesucristo. A partir de la muerte y resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, hay todo un proceso de conformación, de afianzamiento de estas verdades doctrinales, de revelación de quién era Jesús. Y Juan es el único lugar en el que encontramos registrado esta narrativa, esta historia. Él escoge esta narrativa tan particular. Es una historia, es una narrativa muy, muy rica de significado, muy profunda. Todo lo que concierne al momento del lavamiento y las conversaciones que se suceden en aquel lugar, el lavamiento de los pies de parte de los discípulos. Sabéis, yo en una ocasión estábamos con Noemí predicando en una iglesia en la península. No voy a decir el lugar para no dar más pistas. Pero a veces hay iglesias que tienen por costumbre el implementar esta práctica y participan del lavamiento de los pies como un recordatorio, como una especie de ordenanza. Y recuerdo que el pastor en aquel entonces tenía la idea de practicar. Tuvimos una serie de reuniones y él tenía la intención de practicar el lavamiento de los pies como un símbolo, como un acto, como una forma, como para cerrar un proceso de un retiro espiritual. Y claro, el hombre quería hacer una sorpresa, quería dar una sorpresa y no había avisado y había personas que no estaban preparadas para tal circunstancia. Y me tocó un caso un poco a mí, cierto modo, un poco peculiar, porque había una hermana que estaba allí vestida con no sé cómo se llama, con medias finas. Pero estas medias finas que era imposible que se las retirara sin entrar a un vestuario y cambiarse por completo. Y la mujer estaba allí en una especie de situación incómoda y decidió lavarse los pies con las medias puestas. Y a mí me tocó lavarle los pies con los panty, o no sé cómo se llaman, con las medias estas. En fin, ahora, más allá de estas cosas que a nosotros son ocurrencias y que tienen un determinado significado, a lo largo de la historia de la cristiandad, este registro bíblico, esta historia que hemos leído, esta narrativa que Juan registra, ha sido objeto de infinidad de vocación de artistas, de poemas, de canciones. Hay un cuadro muy interesante que yo os quiero mostrar. Hay un cuadro, me voy a mover, y si bajamos la luz creo que va a ser mejor. Aunque no me veáis ahora, a mí no importa. Lo importante es ver el cuadro, la ponemos como si fuera un vídeo y apagamos todas las luces. Este cuadro es un cuadro de un pintor inglés. Bajamos las luces ¿puede ser? Ahí se ve mejor, porque lo que quiero que llamar vuestra atención es justamente no solo, el autor, Ford Madox Brown, un pintor inglés del siglo XIX,
pinta este cuadro. Realmente el cuadro original que él había pintado coloca a Jesús con el torso desnudo, tal como registran los evangelios, pero en la época victoriana, todo lo que tiene que ver con el pudor, con el desnudo, y de por sí creo que tenemos dificultad de ver a un Dios desnudo, a un Dios descarnado, a un Dios de carne y hueso, en general. Pero él pinta este cuadro y es un cuadro interesante porque hay infinidad de detalles que nosotros podemos observar en este cuadro. La postura de Pedro, mirad el rostro de Pedro. Pedro es el que está, así titula el cuadro, Jesús lava los pies de Pedro. Pedro está, no sé cómo lo calificaríais vosotros, cómo lo veis. Tenso, perturbado, incómodo. El escenario de atrás es muy elocuente. Hay un discípulo que está ya predispuesto, el primero aquí de la izquierda, que está ya desatándose las correas de las sandalias para acceder. Hay otro que está ya con las dos manos en la cabeza. Me llamó la atención. ¿Lo ubicáis? Otros están mirando con estupefacción. Otros parece que están hablando entre ellos. Todo gira en torno a este cuadro. Las manos de Jesús sosteniendo los pies de Pedro con firmeza también son interesantes. En fin, quería mostraros un poquito esta imagen solamente para acercarnos, si es posible, por medio de este recurso visual, a lo que pudo haber sido aquel escenario. De hecho, el pensamiento central que tengo en mi corazón y que quería plantearos tiene que ver con este Dios paradójico que se nos presenta. Esta paradoja, este rey que asume el rol de un siervo. Desconfigura a los discípulos, los sitúa en una situación los descoloca absolutamente, los descoloca. Nosotros no estamos preparados en general para concebir un Dios que sufre, un Dios débil, un Dios frágil, un Dios que se entrega, un Dios que padece. Y en Jesús nosotros encontramos estos aspectos característicos de Dios. El Dios encarnado en Jesús es un Dios paradójico. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es la utilización, es un recurso que se utiliza para confrontar conceptos aparentemente contradictorios. Paradoja nos lleva a la exposición de ideas que en apariencia se contradicen, pero su contradicción aparente se resuelve con una verdad más profunda. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, es tan pobre que solo tenía dinero, estamos haciendo uso de una paradoja. ¿Cómo se resuelve esa paradoja? Hay valores que son mucho más preciados que el dinero. Y hay personas que quizás son ricas o creen que son ricas y lo único que tienen es recursos materiales. Cuando nosotros decimos, si quieres llegar pronto, ¿cómo decimos? Si quieres llegar pronto, ve despacio. Es una paradoja, es una aparente contradicción. Cuando nosotros leemos los evangelios, encontramos que el evangelio y la vida de Jesús está llena de paradojas. Está llena de paradojas. Jesús vivió en un contexto lleno de aparentes contradicciones. Jesús había sido recibido como un rey recién, hacía poco, palmas, coros, vítores. Y a pocas horas después de esto, iba a ser prendido como un delincuente
condenado en un juicio amañado y llevado a aquella cruz. Pero podemos encontrar infinidad de paradojas en todo el ministerio y toda la vida de Jesús. Aquel que es el Rey y el Señor del universo, el amo, el dueño de la plata y del oro, vino a nacer en una tumba, en un pesebre prestado y murió en una tumba prestada. Aquel que alimentó a tantos tuvo hambre. Y no fue una ficción de hambre. Jesús, después de estar 40 días y 40 noches en aquel desierto ayunando, dice la Biblia que tuvo hambre. ¿Cuántos han tenido hambre alguna vez? Nosotros que vivimos en Europa y en nuestro contexto, decir que hemos tenido hambre es tener muy poca vergüenza, porque a veces tenemos hambres específicas, tenemos caprichos, pero hambre, bueno, alguien quizá pudo haber pasado situaciones de verdadero hambre. Jesús, dice la Biblia, que tuvo hambre. Jesús tuvo sueño, tuvo tanto sueño que llegó a quedarse dormido, profundamente dormido, en medio de una barca que estaba azotada por la tormenta del mar. No era una ficción. Jesús experimentó, en Jesús yo encuentro estos aspectos paradójicos, tremendamente contradictorios, aparentemente contradictorios. Jesús experimentó la debilidad del cansancio. Jesús experimentó la muerte. Aquel que es la vida, la resurrección y la vida, aquel que sanó enfermos, aquel que multiplicó panes y peces y alimentó a muchos, paradójicamente experimentó también todas estas características y realidades que son tan propias de la condición frágil y humana de la que nosotros somos coparticipantes. Por eso me llama mucho la atención esta historia, esta narrativa, este momento en el que Jesús hace esto que es tan llamativo, tan paradójico, tan contradictorio desde los esquemas de los discípulos. Los discípulos no estaban acostumbrados, ni era imaginable para cualquier discípulo de la época el ver que su maestro que un maestro hiciera semejante cosa como la que Jesús estaba haciendo en este momento. De hecho, el lavamiento de los pies era una tarea que estaba reservada para los esclavos de más bajo nivel en la jerarquía. Juan utiliza aquella expresión: yo no soy digno ni siquiera de agachado desatar la correa de su calzado. Y está haciendo uso de algo que era una acción tremendamente humillante, reservada exclusivamente para los esclavos. Y Jesús hace esto con los discípulos. Jesús rompe con todas las jerarquías, con todas las posiciones, y se coloca con los discípulos como el siervo, el menor. Me llama mucho la atención. Y yo quisiera en unos breves minutitos mencionar algunos aspectos que yo encuentro que son la explicación. Antes dije y decíamos que toda paradoja se resuelve cuando nosotros entendemos la lógica, la razón, el fundamento, la verdad que hay detrás de esa aparente contradicción, que es una verdad permanente, una verdad trascendente, una verdad de mayor peso que da respuesta a esa aparente contradicción. Y yo creo que si tenemos nuestras Biblias abiertas allí en Juan capítulo 13, el primer versículo nos da todas las pistas en torno a las cuales yo quisiera dejaros por lo menos 4 razones que explican por qué Jesús hizo lo que hizo. Lo hizo por amor.
Y el amor que el Señor tiene es un amor perfecto para cada uno de nosotros. Y Jesús sabía y podía amar de forma perfecta porque, en primer lugar, dice la palabra del Señor que Jesús tenía pleno conocimiento de quién era Él en relación a su Padre. Juan, que escribe desde la perspectiva privilegiada que le dan todos estos años y después de haber entendido y comprendido de forma más cabal lo que los discípulos en el momento inmediato muchas veces no fueron capaces de comprender. Él ahora entiende que Jesús vivía en una perfecta vinculación con su Padre, teniendo clara conciencia, absoluta conciencia de ser hijo amado del Padre. Y hermanos, yo creo que esto es una invitación, una propuesta, no sé cómo calificarlo, es un desafío, es todo un recorrido, es todo un camino que nosotros también estamos invitados a recorrer en relación a nuestra identidad. ¿Cuántas cosas se resolverían en nuestras vidas si tan solo pudiéramos tener revelación del amor del Padre para con cada uno de nosotros como hijos amados de Dios? Lo que dice Jesús, sabiendo, Juan narra y dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Esta es la perspectiva que nos da Juan. Y al decir esto, yo creo que Jesús actúa como actúa y en este contexto actúa de esta forma tan paradójica y esta aparente contradicción se resuelve cuando entendemos que Jesús sabía quién era Él. Y Jesús sabía que era hijo amado de su Padre. Y que la cruz y la pasión era un tránsito en fe, en confianza. Él podía asumir esto, era un tránsito a retornar al Padre. Del Padre vengo y al Padre vuelvo. Estas son palabras de Jesús. Muchos se han interesado en lo que Jesús dice acerca de la ética, acerca de la vida, acerca de la sabiduría, de la experiencia del ser humano. Pero qué bueno es que nosotros podamos prestar atención a lo que Jesús dice respecto de sí mismo. Y hay mucho contenido en los evangelios que nos muestran todo lo que Jesús decía en su definición de su esencia, de su identidad, de quién era Él respecto del Padre. Y esto es como el alma de acero, es como la base, el fundamento de cualquier otra acción. Cuando Jesús me dice a mí, te amo, está plenamente consciente de cuál es el yo que dice, te amo. Cuando Jesús me dice a mí que me ama, entonces lo primero que Jesús sabe es quién es aquel que dice, te amo. ¿Quién es Él? Él es hijo amado del Padre. Es un yo maduro, es un yo acabado. No es la clase de amor que nosotros muchas veces nos manifestamos cuando le podemos decir a alguien o alguien nos dice a nosotros, cuando yo te dije que te amaba, realmente yo no sabía quién era. Ahora que he cambiado y ha pasado el tiempo y he madurado, entonces, y ahora que yo sé quién soy, entonces yo ya no estoy seguro de si te amo o no te amo. El Jesús que dice te amo es un Jesús que sabe quién es Él. Esto resuelve muchas de nuestras contradicciones. En segundo lugar, este pasaje y este versículo primero nos presentan un Jesús que ama sabiendo perfectamente quiénes son aquellos a quienes ama. Habiendo amado a los suyos que estaban ¿dónde? ¿Dónde estaban los suyos?
En el mundo. ¿Dónde estamos aquellos que somos objeto del amor de Dios? Y te hago otra preguntita. ¿Dónde están aquellos que Dios te llama a amar? ¿Dónde están? ¿Dónde crees tú que están? Están en el mundo. Jesús amó a los suyos que estaban ¿dónde? En el mundo. La gente a la cual y las personas a las cuales el Señor nos llama en estas Pascuas, en esta celebración, en esta conmemoración que estamos haciendo de la Semana Santa, que el Señor nos llama a amar, están en el mundo. ¿Dónde más podían estar sino en el mundo? ¿Sabes dónde están las personas a las cuales nosotros decimos amar en muchas ocasiones? Están en nuestra imaginación, están en nuestras expectativas, están en nuestros sueños. Pero las personas a las cuales estamos llamados a amar están en el mundo. Y en el mundo hay barro, hay imperfecciones, hay situaciones complicadas. Y estamos llamados a amar como el Señor amó a los suyos. Jesús amaba con un amor perfecto porque, en primer lugar, tenía perfecto conocimiento de quién era Él respecto del Padre. Pero Jesús amaba con un amor perfecto. En segundo lugar, estamos diciendo porque tenía perfecto conocimiento de quiénes eran aquellos a los cuales Él amaba. Y yo creo que nosotros también necesitamos hacer este ejercicio, esta clarificación a partir de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos llama al crecimiento, que nos llama a mayor compromiso, que nos llama a imitar a Jesús. Jesús amó a los suyos que estaban en el mundo. Jesús conoce la naturaleza humana. Con Jesús nosotros no corremos el riesgo de que nos pueda decir, yo cuando te dije que te amaba pensaba que tú eras diferente. Ahora que te conozco y que veo cómo eres, ya no sé si te amo. Pero nosotros a veces nos relacionamos con Dios y nos relacionamos con Jesús como si Él no supiera quiénes somos. Y a veces miramos hacia arriba y ponemos cara de foto con Dios. Y a veces nuestras oraciones son poses, son formas de quedar bien en la foto. Porque en el fondo creemos que si el Señor supiera, como si el Señor no supiera, ¿no? Como si el Señor supiera lo que realmente nosotros le quisiéramos decir, nos censuraría, nos reprobaría, nos eliminaría de la lista, nos dejaría de amar. Hermano, hermana, el amor de Dios es perfecto porque el amor de Dios nos conoce. Y nos conoce tal como somos y a dónde estamos. ¿Dónde estás tú? Algunos tienen dificultad de decir yo estoy en el mundo. Pero tú y yo somos de aquellos que están en el mundo. Y estando en el mundo, el Señor nos ama. El Señor nos ama. Él amó y ama de forma perfecta porque Él no solo sabe quién es Él, sino sabe quiénes somos nosotros. Este versículo también me muestra que Jesús ama de forma perfecta porque Él sabe lo que es el amor. Si hay alguien que sabe lo que es amor, ese es. Nosotros cuando hablamos amor y cuando decimos amar y cuando hablamos acerca del amor, muchas veces le ponemos la palabra amor a cosas que no son amor. Llamamos amor al deseo, a la pasión, al querer, al poseer, al deseo sexual, a la pasión humana. Nosotros llamamos amor a cosas que nada tienen que ver con el amor. Nuestras declaraciones de amor muchas veces son amor a nosotros mismos. En el fondo, si tú haces un análisis de muchas de las declaraciones de amor, te amo porque, ¿qué pones después?
somos artistas en darle la vuelta al círculo y acabamos diciendo te amo, y en el fondo le vamos dando la vuelta y al final el que estoy como destinatario, beneficiario y fuente, objeto de satisfacción de todo aquello que hemos dicho, ¿quién es? ¿La persona amada o somos nosotros muchas veces? Jesús amó a los suyos y los amó con un amor perfecto porque Jesús sabe lo que es el amor. Sabe lo que es el amor con mayúsculas. Jesús en un momento dado tiene unas palabras allí más adelante muy interesantes con Pedro. Y Pedro, que nos representa de una forma tan fiel en tantos momentos, en un momento determinado tiene esta reacción, decir, Señor, a mí no, ¿cómo me vas a lavar los pies? Y de alguna forma Jesús le dice, mira, si yo no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Jesús le está diciendo, Pedro, yo solamente me puedo relacionar con personas a las cuales puedo servir. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Solamente tendemos a relacionarnos con aquellas personas que consideramos que nos pueden servir a nosotros. Cuando coincidimos con algún tipo de relación, con alguna persona de la cual sabemos que lo único que vamos a conseguir son problemas, ¿qué tendemos a hacer? Yo no sé qué tiendes a hacer tú. Yo procuro poner tierra de por medio. Mi tendencia natural, mi reacción natural, porque nuestra inercia, nuestra dinámica innata es relacionarnos con personas que nos sirven. Y Jesús le está diciendo a Pedro algo muy profundo, muy contundente. Le dice, Pedro, yo solamente, si no te puedo lavar los pies, no tienes parte conmigo. Es decir, yo solo me relaciono con personas a las cuales puedo servir. Aquellos que no quieren ser amados por mí, aquellos que no quieren ser lavados por mí, aquellos que no quieren ser servidos por mí. No es que yo no quiera, yo quiero, pero se interrumpe toda posibilidad de relación. El amor del Señor es un amor perfecto porque el amor del Señor es un amor que sabe del amor con mayúsculas. Y en cuarto y último lugar, este pasaje nos muestra que Jesús ama con un amor perfecto porque conoce el alcance de su amor. Habiendo amado a los suyos, los amó otras versiones traducen absolutamente, hasta el fin, definitivamente. Los amó hasta las últimas consecuencias. Los amó con un amor perfecto, con un amor no interesado, pero con un amor también dispuesto a dar la vida. Jesús no estaba en la cruz sorprendido por lo que estaba ocurriendo. Jesús no estaba reprochando, no estaba renegando en aquella cruz diciendo lo que están haciendo es injusto. Si hubiera sabido que estabais dispuestos a llegar a este límite, a este extremo, a estas consecuencias, entonces me habría pensado antes si amaros o no amaros. Yo no veo a Jesús, yo veo a Jesús en aquella cruz que seguía amando. Estaba pendiente de su amigo cercano, de Juan, estaba pendiente de su mamá, estaba pendiente del ladrón que estaba a uno y a otro lado. Hasta en aquel grito que muchas veces es un grito digno de pedir revelación del Señor y que nos ayude el Señor. Hasta en ese grito desesperado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo encuentro un gesto profundo y desgarrador de amor y de confianza en el Padre. Porque solamente puede expresar esto alguien que confía en el Padre. Yo no sé cómo en estos días estás viviendo
este recuerdo de la Semana Santa. Yo le pido al Señor que nos ayude como hijos del Señor a no hacer un reduccionismo egoísta de conmemoración de los días de Semana Santa meramente como la victoria que hemos obtenido o que se nos ha otorgado de tener garantizado nuestro pasaporte para ir al cielo el día que partamos de este mundo. Yo le pido al Señor, y es mi oración para mi propia vida, y os propongo para cada uno de nosotros, que en estos días nosotros podamos contemplar la obra de Cristo perfecta en la cruz del Calvario y todo lo que ello encierra. Y esta narrativa es un ejemplo más de ello, de la profundidad del perfecto amor de Dios, que ha de inspirar nuestras vidas, ha de ser el motor que nos ayude a poder caminar y ser movidos en el espíritu del amor del Señor para con nosotros y a través de nosotros para todos los que están a nuestro alrededor. Y hermanos, esta es mi oración y es la propuesta que yo quiero dejaros en esta tarde. Todos nosotros vivimos instalados en una cantidad de paradojas, en una cantidad de circunstancias que son contradictorias, que no tienen lógica. Hay una lógica superior capaz de superar toda clase de paradoja humana, toda clase de contradicción, toda clase de desprecio, toda clase de sufrimiento, de dolor, y es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Es el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús que nos inspira para poder amar como hemos sido amados por el Señor. El Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que habita en nosotros. Y ese es el Espíritu de Dios que nos moviliza para poder amar con el amor de Dios. Si tu identidad está clara en el Señor, vas a amar de manera perfecta y no te van a doler prendas de quitarte tu manto y de ceñirte la toalla de siervo, porque tu identidad no está circunscrita a una función de un determinado momento u otro. ¿Quién tiene que hacer tal o cual tarea en casa? ¿Quién tiene que recoger el papelito? ¿Quién tiene que hacer la tarea que es aparentemente humillante y propia de X personas? Jesús choqueó a los discípulos en aquella cena. Hizo lo que ningún maestro, ningún rabino de la época, nadie. Este Dios desnudo, en el sentido de piel, de carne, de debilidad, de fragilidad, que vistió nuestra condición, que pasó hambre, que se expuso a nuestras mismas limitaciones. Es un ejemplo precioso para cada uno de nosotros, hermanos. Él ama sabiendo quién es, Él ama sabiendo a quienes ama, no con falsas expectativas. ¿Cuántos de los problemas que nosotros tenemos en nuestras relaciones interpersonales no son resultado de haber albergado falsas expectativas? Dígame si es verdad o no es verdad. Yo esperaba, yo creía, después de tanto esfuerzo, ya era justo que yo cosechara esto o aquello o lo otro. Jesús amó a los suyos que estaban en el mundo. Jesús los amó de forma perfecta, los amó hasta el fin. Ese es el amor del Señor. Y ese es el amor que el Señor quiere inspirar en nuestras vidas. Amén.